Quiero que vayas conmigo al versículo 16 del tercer capítulo de Juan. Juan, tercer capítulo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos podemos decirlo juntos? Díganlo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio en resumen. Es una Biblia en miniatura. Cada cosa que debes saber sobre la redención y la salvación está en ese versículo de las Escrituras. 30 palabras maravillosas que mi madre me enseñó cuando estaba bañándome un sábado en la noche en una granja en Carolina del Norte. Ella dijo: quiero que te aprendas este pasaje de la Biblia. Y me enseñó ese pasaje porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas me preguntan: si Dios ama al mundo, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? La guerra, las enfermedades, la pobreza, el odio, la soledad, el aburrimiento, el vacío, los problemas psicológicos, el desempleo, la violencia, la tensión, todas esas cosas. ¿Por qué Dios no viene y lo para? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Algunas personas aquí en Nueva York dicen: ya no puedo más, y se están suicidando. Las presiones de la vida son muy grandes. Ellos no las soportan. ¿Por qué? Si hay un Dios, ¿por qué no lo termina? Algunas personas dicen: ¿por qué Dios nos ha abandonado? Pero Dios no nos abandonó. Nosotros lo abandonamos. Muchos de los jóvenes aquí han oído la canción del año pasado del álbum Edge of the Century, álbum de Styx. Pero ¿has escuchado las palabras, la letra? Aquí está la letra, escucha. Todas las noches digo una oración, esperando que haya un cielo, pero cada día estoy más confundido, cuando los santos se vuelven pecadores. Todos los héroes y las leyendas que conocí de niño han caído como ídolos de arcilla, y siento este lugar vacío adentro. Tengo tanto miedo que perdí mi fe. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche a la montaña, y llévate mi confusión, y muéstrame el camino. Y si veo una luz, ¿debo creer? Dime cómo lo sabré. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche al río y lava mis ilusiones. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Dame la fuerza y el valor de creer que llegaré ahí un día. Y por favor, muéstrame el camino. Y cada noche digo una oración esperando que haya un cielo. Y este pasaje dice: Dios, Dios. ¿Crees en Dios? Sí. No puedo probar a Dios, no puedo llevarte a un laboratorio científico y probarte que hay un Dios. Pero la Biblia nos enseña sobre Él. Él es el creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, todas las estrellas que ves en la noche. Si pueden verlas en Nueva York, Dios las creó y las colocó. Él también es espíritu. La Biblia dice: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él no tiene un cuerpo como tú y yo. Él solo podría estar en un lugar a la vez si tuviera un cuerpo como estos. Pero Dios es espíritu y está en todos lados al mismo tiempo. Puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en América, puede estar en África, puede estar en Latinoamérica, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Dios también no cambia. Yo soy el Señor Dios que no cambia, dice la Biblia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. La Biblia enseña que Dios es un Dios santo, absolutamente santo. Él no puede ignorar el pecado. La Biblia también nos dice que Él es un Dios de juicio, pues Dios juzgará toda obra, aun la realizada en secreto. Piénsalo, cada cosa secreta que hiciste, todos tus pensamientos secretos, las cosas que pensaste que nadie sabía, un día serán sacadas a la luz y vas a ser juzgado. La Biblia dice que Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo. Piénsalo, fijó un día, un momento en el que Él va a juzgar al mundo y tú estarás ahí. Dios, pero Dios también es un Dios de amor. Mi madre me amaba.
Pero ella no me amaba, ni cercano a lo mucho que Dios me ama, y eso parece imposible de creer. Mi esposa me ama. Yo la amo. Tengo 5 hijos, los amo. Tengo 19 nietos, los amo. Y espero que ellos me amen. Tengo 3 bisnietos, creo que me aman, y los amo, y sé que todos aman al Señor. Pero nada puede compararse con el amor de Dios. Tuvieron que inventar una nueva palabra en griego para decirnos algo sobre el amor de Dios. Dios es un Dios de amor, Él te ama. Y si hay una cosa que quiero que te lleves de este gran parque cuando te vayas hoy es esto: Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios está interesado en ti. Y Él tiene contados tus cabellos. Él ve al pajarillo caer. Sabe todo de ti y te ama. No importa cuántos pecados hayas cometido o lo que hayas hecho. Podrías haber llegado tan bajo como Nicky Cruz lo describió, su vida hace rato, pero Dios te ama. Y si Dios pudo cambiar a Nicky Cruz y cambió a Johnny Cash, Dios te cambiará. Si se lo permites. Y Él puede hacerlo hoy. Comienza ahora. Sí, Dios es un Dios de juicio. Él traerá juicio a cada obra, y Él estableció un día en el que Él traerá el juicio al mundo. Pero Dios también es un Dios de amor. Nada se compara al amor de Dios. La Biblia dice, Dios es amor. Sí, los he amado con amor eterno, dice Jeremías. Y por esa razón Dios creó al hombre. ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué Dios creó los humanos? ¿Y cuál es el propósito de los humanos? Dios te creó porque Él es un Dios de amor. Y Él quería que otras criaturas en el universo pudieran elegir amarlo también. Entonces, Él creó al hombre, Adán y Eva. Él los puso en un paraíso perfecto. Y creemos que se localizaba en un país que ahora se llama Irak, en la cabeza del Golfo Pérsico. Mucho de la Biblia se escribió en Irak, Nínive, Babilonia, Ur de los Caldeos, de donde viene Abraham. Y Abraham es el padre de los judíos, de los cristianos y del pueblo islámico. Abraham es alguien a quien vemos como el principio. Él venía de Irak y es la razón por la que había mucho interés en Irak durante la Guerra del Golfo. Por eso muchos libros fueron escritos en la Biblia sobre el Golfo. Y Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, un ambiente perfecto, un paraíso perfecto. Y Dios le dio al hombre una elección. Dios dijo, quiero que tengas todo el fruto del jardín, salvo un árbol. No puedes comer de ese árbol. Dios probó al hombre. Y Dios dijo, si comes de ese árbol, vas a romper mi ley. Vas a sufrir y morirás. Y el hombre rompió la ley de Dios. Dios le dio el libre albedrío para elegir, y el hombre eligió rebelarse contra Dios. Escuché un talk show en la tele el otro día. Pude escuchar a casi todos. Discutían qué está mal con la naturaleza humana. ¿Por qué las personas hacen las cosas que hacen? ¿Por qué las personas cometen los crímenes que hay? ¿Por qué las personas dicen mentiras? ¿Por qué hay tantos celos? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Es porque el hombre está enfermo. Y la enfermedad se llama pecado. ¿Cuál es la principal causa de la guerra? El crimen, el engaño y el fraude. ¿Por qué debemos tener hospitales y cárceles con barrotes en las ventanas y fuerzas policíacas y fuerzas militares? Nuestros problemas sociales básicamente son morales y espirituales. Y los problemas morales requieren una solución religiosa. Todos estos problemas indican que algo está mal con la naturaleza humana. Las personas esperan que la tecnología o la fuerza política nos salven. Pero Dios dice, tu problema está en tu corazón. El primer pecado que se cometió fue cometido en un paraíso. Es un problema del corazón. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los robos y las calumnias. La Biblia dice en Romanos 6, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, pecado es romper la ley. ¿Qué ley? La ley de la conciencia. ¿Has ido en contra de tu conciencia? Cometiste un pecado. ¿Alguna vez has roto alguno de los 10 mandamientos? Eres pecador. No has cumplido los requerimientos del sermón de la montaña. Eres un pecador. No cumplimos lo que Dios requiere. Somos pecadores ante Dios. Y el pecado se interpone entre Dios y tú. Se interpone entre tú y la paz. Entre tú y la felicidad. Entre el gozo y tú. Entre tú
y la seguridad de que si mueres irás al cielo. Salomón, el gran rey de Israel, una vez dijo: no hay un hombre sin pecado. Estamos alejados de Dios, recordemos eso. Estamos separados de Dios. A pesar de eso, Él aún nos ama. Sí, hay un infierno. Hay un infierno en esta vida, pero también hay un infierno en la vida venidera, si estamos separados de Dios. La Biblia enseña que la muerte tiene 3 dimensiones. Hay una muerte natural. Cuando mueres, vas a ser sepultado o vas a ser cremado, como sea que lo hagan. Desaparecemos de esta tierra, pero hay una muerte espiritual. Dentro de ti viven tu alma o tu espíritu. Esa es la parte de ti que vive para siempre. Es la parte con la que tienes comunión con Dios. Y has quebrado la ley de Dios y como resultado estás espiritualmente muerto. Estás muerto para Dios. Y esa muerte continuará a lo largo de toda la eternidad después de que mueras. Y no vas a estar ahí con miles de personas divirtiéndote como muchas personas describen el infierno. Vas a estar solo. Vas a estar en una terrible soledad ahí. Y eso es el infierno. Y podemos tener infierno en esta vida. El infierno en la vida venidera. Y eso se llama muerte eterna. Las palabras que Cristo usa en el Nuevo Testamento para describir el castigo al pecado son pérdida, perecer, condenar, castigo, infierno. Dios vio toda esta confusión y nos vio tropezando en la oscuridad. No sabíamos qué hacer con nuestro ser. Estábamos aburridos por un lado, o muriendo físicamente por el otro. Dios decidió hacer algo al respecto con su amor. Dios no podía olvidarnos, o no cumpliría su palabra, no sería Dios. Dijo que si pecabas, morirías. Que si pecabas, sufrirías. ¿Debemos sufrir y morir para que Dios cumpla su palabra? Un día caminaba con uno de mis hijos en un sendero de Carolina del Norte. Pisamos un hormiguero y vimos abajo y había hormigas muriendo y sufriendo y su casa estaba destruida. Mi hijo me dijo: papá, ¿no sería genial que las ayudáramos a reconstruir su casa y las lleváramos a sus hospitales? Y dije: sí, pero somos muy grandes y ellas chiquitas. Y pensé que era una buena ilustración. Dios miró desde el cielo y nos vio con toda nuestra oscuridad, con nuestros tropiezos y nuestros problemas, y peleas, y disputas, y dificultades, y guerras. Pero Dios era muy grande. Somos muy pequeños. Parecemos hormigas arrastrándose en este planeta. ¿Qué podía hacer Dios? Dios decidió hacer algo al respecto. Dios se volvió hombre. Dios se volvió hombre. Y ese hombre es el Señor Jesucristo. Él nació de la Virgen María y vino con un propósito. Él vino a salvarte y a salvarme y a salvar al mundo. Y Él vino a morir. Es el único hombre que vino al mundo con el propósito de morir. Llevó nuestros pecados a la cruz. Lo llevaron fuera de Jerusalén y lo clavaron ahí los romanos, no los judíos, los romanos. Lo llevaron fuera de los muros de Jerusalén y lo clavaron en una cruz. Y Él derramó su sangre. Y en ese terrible momento, cuando estaba ahí, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese terrible momento hizo 7 agonizantes expresiones. Y en esas expresiones Él nos decía que se llevó nuestros pecados. Fue hecho pecado por nosotros. Piénsalo, Él fue hecho pecado. Se volvió culpable de tu adulterio. Se volvió culpable de todos los pecados sexuales que cometiste. Se volvió culpable de toda la envidia y los celos y las peleas y los asesinatos y homicidios que lees en los periódicos casi a diario. Él lo hizo, pecado por nosotros. El Señor puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Piénsalo. Él tomó nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos del pecado. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas decían: arrepiéntete. El primer sermón que Jesús predicó fue: arrepiéntete. En todo el Nuevo Testamento escribió: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Significa que confiesas a Dios: he pecado contra ti, Señor. Lo admito.
Significa que te vuelves de tus pecados. Estás dispuesto a dejar que Dios haga su voluntad en tu vida y estás listo para seguirlo y servirlo desde ahora. Eso es arrepentimiento. Hace unos días, en nuestro pan diario llamado Llévame a la Cruz, Cliff Barrows me dio esta maravillosa historia. Un policía, un oficial, estaba patrullando una noche en un pueblo del norte de Gran Bretaña, cuando escuchó un sollozo entrecortado. Vio a un niño en la sombra sentado en una puerta y las lágrimas corrían por sus mejillas. El niño dijo: estoy perdido. Por favor, lléveme a casa. El policía comenzó a nombrarle calle tras calle, intentando ayudar al niño a recordar dónde vivía. Él nombró tiendas y hoteles en el área, pero no tuvo éxito. Luego recordó que en el centro de la ciudad había una iglesia con una gran cruz blanca que sobresalía por arriba de la ciudad. Él la apuntó y dijo: ¿vive cerca de eso? La cara del niño de inmediato se iluminó. Sí, señor. Lléveme a la cruz. Encontraré mi casa desde ahí. Y si vienes a la cruz hoy, hay un camino. Si vienes por el camino de la cruz, si estás perdido, el único camino a casa es ir a la cruz. La cruz de Cristo dirige a los perdidos a su hogar eterno. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Él resucitó de los muertos. Dios resucitó de los muertos. No voy a hablarte sobre un Jesús muerto. Voy a hablarte sobre un Jesús vivo. Y ese Cristo vivo puede venir a tu corazón hoy por el Espíritu Santo y hacerte una nueva persona. Darte una nueva visión de la vida. Quitarte esa soledad. Quitarte esos pecados que has cometido y limpiarlos para que cuando Dios te vea, no vea tus pecados. Estás justificado a sus ojos, como si nunca hubieras pecado. Y luego la Biblia enseña que Jesucristo vendrá de nuevo un día. Estuve en Jerusalén y estuve hablando un día con el rabí en jefe. Y le pregunté: Señor, ¿cree que el Mesías va a volver? Y él dijo: sí, claro. Y dije: yo también. Pero creo que cuando venga, usted verá que es Jesucristo. Él se rió por un momento con su taza de café y dijo... No se rió, me sonrió. Y dijo: claro, esa es nuestra diferencia. Ambos esperamos al Mesías, pero nosotros creemos que será Jesucristo. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gloria, con gran poder y gran gloria. Va a volver y establecerá su reino. Sí. El comunismo no ganó. Ningún ismo va a ganar. Solo Cristo va a ganar. Y un día va a gobernar al mundo. Pero esta noche Él quiere gobernar tu corazón. Él quiere entrar a tu hogar y a tu familia, a tu vecindario. Él quiere entrar a nuestro país. Y Él quiere ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué requiere Dios de ti? Ya te dije una cosa: arrepentimiento. Durante la semana pasada celebramos los días más santos del año judío. Yom Kippur, que se celebra el miércoles, es intensamente personal. Los festivales judíos hacen 3 preguntas. ¿Qué hicimos con nuestra vida durante el año pasado? ¿Dónde estás ahora en tu vida? ¿Qué planeas hacer con tu vida el año que viene? Y una de las razones por las que Yom Kippur ejerce una fascinación sobre los judíos es porque el tema de la festividad es tan personal y contemporáneo. No hay una sola persona entre su pueblo que diga: mi vida está completa y espiritualmente plena. Todos fallamos. Y tenemos que decir con los demás: también soy pecador. Estoy separado de Dios. Estoy perdido. Necesito encontrar el camino a casa. No es una opción. Es un mandamiento. En Hechos 17, el apóstol en su sermón dijo: Dios manda a todos los hombres de todas partes que se arrepientan. Piénsalo, Dios lo manda. Es un mandamiento que te arrepientas. ¿Te has arrepentido? ¿Estás seguro? Si no te has arrepentido de tus pecados, nunca verás el interior del reino de los cielos. Entonces ven por fe. Por gracia han sido salvados, por fe y no por obras, para que nadie... que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Si se apartan, no pueden renovar su arrepentimiento.
ya que crucifican contra sí mismo al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a la vergüenza pública. Siempre que se proclama el Evangelio, los que escuchan el mensaje y reciben a Cristo como Salvador, lo hacen a través de la cruz. Pero si descuidas o rechazas la oferta de Dios de amor y misericordia de la cruz, tú ayudaste a crucificar a Jesucristo. Por eso está mal decir que los judíos crucificaron a Cristo, como los cristianos decían principalmente en la Edad Media, y solían intentar convertir a los judíos a punta de espada, con una pistola en su cabeza o con un cuchillo en su cuello, para intentar hacer que se convirtieran, porque decían que eran los asesinos de Cristo. Ellos no mataron a Cristo. ¿Sabes quién fue? Todos nosotros. Todos tuvimos parte en su muerte, porque su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo por el pecado. Y la Biblia dice que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Hay 4 dimensiones de la cruz en las que pienso cuando hablo de ella. Pienso en la amplitud de la cruz. El amor de Cristo se manifiesta en la cruz de Cristo, que incluye a todo el mundo. El amor de Dios se extiende a África, a Asia, a Latinoamérica, a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Canadá, a todo el mundo. Te incluye a ti, quien quiera que seas, de cualquier religión, o si no tienes religión. Dios te ama y dice desde la cruz: te amo. Y hay una longitud de la cruz. No tiene medida. Se extiende de la eternidad a la eternidad, de lo eterno a lo eterno. Cuando Noé construyó el arca, ¿saben cuánto medía? 137 metros de largo. Cuando Salomón construyó el templo, ¿saben cuánto medía? 27 metros. Si construyes una caja para herramientas, puedes medir la madera con una regla. Pero ¿cómo mides de lado a lado el amor de Dios? En la cruz. La Biblia dice, Pablo dice, que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de que una mente finita comience a entender el amor de Dios, que dio a su Hijo en la cruz para morir por ti. Porque tú y yo merecíamos morir. Merecíamos el infierno y el juicio. Y luego pienso en la altura de la cruz. Se extiende al trono de Dios. No importa qué tan alto sea el cielo. A través de la cruz Dios atrae a todos los hombres a Él. Y tú debes tomar una decisión sobre Jesucristo. Los científicos buscan en el espacio más y más y más lejos, y no pueden huir de Dios. El tema de la astronomía y el tema de la frontera espacial me emociona. Hay científicos aquí esta noche, saben mucho más sobre la altura del universo de lo que yo puedo explicar. Pero el cielo está por ahí. No sabemos exactamente dónde. Dices, ¿crees que el cielo es un lugar? Sí, creo que es un lugar. Creo que voy a ver las calles doradas y caminaré por ellas. Y creo que voy a vivir creo que en una choza. Algunos de ustedes vivirán en mansiones. Sí, el cielo va a ser un lugar glorioso. Y no puedes ir más allá del amor de Dios, incluso en el cielo. Y en lo profundo del amor de Dios, en la cruz, puedes caer en el pozo sin fondo del pecado y la degradación. Y puedes vivir como un animal. Puedes ser un asesino. Puedes ser un violador. Puedes ser lo que sea. Pero no puedes ir más allá del amor de Dios. La cruz cubre hasta las mismas puertas del infierno. ¿Qué tan profundo es? Hay personas hoy que intentan ver qué tan profundo pueden ir al corazón de la tierra y qué tan profundo es el espacio. No pueden escapar de Dios. Porque mientras estudiamos las profundidades de la energía, buscamos la unidad. Es una de las razones por las que estudian eso en Illinois. La Biblia dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Atrae a cada pecador a la exaltada altura del cielo. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús. Piensa en la cruz por un momento y en su sufrimiento, por ti y por mí.
Dice que Jesús soportó 5 heridas básicas, que los médicos definen como: primera, contusión, cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas por ti. Laceración, le descubrieron la espalda y con látigos de cuero largos con ganchos de acero en la punta lo golpearon hasta que sangraba, de pies a cabeza. Era el método romano, torturaban a los prisioneros antes de llevarlos a la cruz. Luego hubo penetración, cuando le enterraron la corona de espinas en la frente y su cabeza sangró. Hubo una perforación cuando clavaron los clavos en sus manos y pies. Hubo una incisión cuando le pusieron la lanza en el costado. Ese sufrimiento, esos clavos en sus manos y pies, los pusimos tú y yo y todas las personas del mundo, porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz y tú participaste. Tal vez estás viendo por televisión en algún lugar y te gustaría venir a la cruz esta noche y encontrar el amor de Dios y el perdón de Dios y el toque de Dios en tu vida. Y luego quiero que vayamos a la cruz desde otro punto de vista. Quiero que veamos las frases de Cristo desde la cruz. En general oímos un sermón así un Viernes Santo y eso es todo. Pero la mayoría no vamos a la iglesia el Viernes Santo y nunca lo oímos. Hay 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz, capítulos enteros. Está Génesis 22 y Salmo 22 e Isaías 53 y Levítico 16, que especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Cientos y miles de años antes de que Él fuera a la cruz. Estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores del Antiguo Testamento. Y los primeros vienen del Salmo 22. Jesús estaba citando las Escrituras cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22, pero luego vas un poco más lejos y verás por qué lo dijo. Porque las Escrituras dicen: tú eres santo. Nunca entenderás el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderás la Biblia. Nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas que Dios es santo y justo y puro y que no puede ni siquiera ver el mal. En ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo en la cruz, Él estaba solitario, olvidado por sus amigos. Y luego llegó una sombra por primera vez desde que la eternidad comenzó entre Dios el Padre y Dios el Hijo, porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Él puso tus pecados y los míos en Cristo, y Cristo sufría por nosotros. Y en ese momento misterioso fue hecho pecado por nosotros el que no conoció pecado. ¿Sabes qué significa? Fue hecho pecado. Él no conocía pecado. Nunca dijo una mentira. Nunca tuvo un pensamiento malvado. Nunca tuvo avaricia o lujuria. Y de pronto, toda esa suciedad y mugre de tu vida y de mi vida descendieron en Él. Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. Ningún teólogo puede explicarlo, que me convenza al menos. Fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su Hijo tomara ese sufrimiento. Y la segunda cosa de la cruz que oímos es cuando Él dijo: tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69, 21. Y cuando dijo: tengo sed, le dieron vinagre a beber, mezclado con hiel, y cuando Él lo probó, no lo bebió. Lo probó, como leemos en Juan, en otro de los evangelios, pero Él no lo tomó. ¿Por qué? Porque hubiera sido un sedante. Le hubiera quitado algo del sufrimiento. Y Él estaba ahí para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta. Por ti y por mí.
no lo aceptó. Él debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz consciente por ti. Y si hubiera sido la única persona en todo el mundo, habría muerto por ti. Y luego en Lucas 23:34 hay otra cosa que dice de la cruz. Él dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Estaba hablando de esos soldados que lo estaban clavando, la multitud que estaba ahí que gritaba e injuriaba contra él. 72,000 ángeles sacaron sus espadas listos para venir a rescatarlo, y él dijo: no, lo hago porque los amo. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios, quebramos sus leyes, y él dijo: el día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás. Él se lo dijo a Adán y Eva. Ellos rompieron la ley, pecaron, eso significa. Y verás, Dios nunca quiso que nadie muriera. Y Dios no creó el infierno para nosotros. Pero deliberadamente nos rebelamos contra Dios. Y Dios no sería Dios, Él no sería justo y recto y santo si viniera a darnos palmaditas y dijera: te perdono. Teníamos que morir por nuestros pecados, o alguien calificado tenía que morir por nosotros, y esa persona calificada era Jesucristo, y Él se ofreció a hacerlo. Él murió en nuestro lugar. Oí sobre una mujer que le escribió a un columnista y dijo que su cura para la culpa era ir a su propio jardín, cavar un agujero en la tierra, recostarse boca abajo, decir de que era culpable y confesar todas sus faltas en ese lugar que cavó y luego cubrirlo. Las personas harán casi de todo para enterrar sus culpas. El lugar para deshacerse de ellas es la cruz. Por siglos las personas han hecho cosas desesperadas para enterrar la culpa. James Nelson, sobre quien leímos el año pasado, de joven, en una escena llena de alcohol, golpeó a su madre hasta matarla con un ladrillo. Estuvo 9 años en prisión y durante ese tiempo conoció a Cristo en la cruz. Y tuvo un profundo arrepentimiento y confesó a Cristo como su Salvador y Señor. Comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a ser predicador laico. Y el año pasado fue ordenado en la Iglesia de Escocia como ministro presbiteriano. El perdón de Dios, el amor de Dios, el poder de la cruz para cambiar y perdonar. ¡Qué maravilloso y grandioso! Y otra cosa que hizo en la cruz, que es la cosa más conmovedora para mí en el mundo. Ahí parada ante la cruz, su madre. Y él miró a Juan, uno de sus discípulos, y le dijo: Juan, mira a esta mujer. Y ella dijo, él le dijo a María, su madre, la llamó mujer, igual que lo hizo en Caná de Galilea 2 veces, la llamó mujer. Él dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Y desde ahí, Juan, su amigo y discípulo, se encargó de su madre. Hay un grupo de rock en Inglaterra llamado The Cure. Jesucristo en la cruz fue esa cura para todas nuestras propias relaciones cortadas y enfermas. Todos los problemas sociales, las personas oprimidas del mundo sienten el impacto de su muerte en la cruz. Y hubo otra declaración en la cruz. Él dijo: consumado es, terminé. ¿A qué se refería? En Juan 17 él dijo: he terminado el trabajo que me diste a hacer. Dios le dio un trabajo a hacer y el trabajo era morir en la cruz. Para esto he nacido, dijo él, vino a morir. Es el único hombre que vino para morir. Para eso vino. Nos preguntamos por qué él no alimentó a todos y no curó a todos. Pudo hacerlo. Eso habría sanado cuerpos y alimentado personas hambrientas, y él lo hizo por compasión, pero su trabajo era la cruz.
Y por eso la cruz es tan importante, porque ahí enfrentas la eternidad. Verás, el cuerpo irá a la tumba, pero tu alma, tu espíritu, que es parte de ti, vive para siempre y vive dentro de tu cuerpo, seguirá vivo y vivo y vivo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o el infierno? Se decidirá por la cruz lo que haces con la cruz. Porque desde la cruz Él te pide que te arrepientas de tus pecados y lo recibas como Señor y Salvador. Sí, fue consumado. Y luego dijo algo más. En Lucas 23, y cuando Jesús había clamado en voz alta, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He visto a personas morir, bastantes personas morir. Oigo su estertor de muerte en su garganta. Pero no hubo estertor de muerte en la garganta de Jesús. No le quitaron la vida a Él. Él la entregó voluntariamente y dijo en voz alta, noten que es voz alta, dijo: te encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu a Dios el Padre. Y al decir esto, Él nos otorgó a cada uno de nosotros la posibilidad del regalo de la vida eterna. Puedes tener vida eterna esta noche. Estábamos perdidos, confundidos, sin un propósito ni significado en la vida, sin seguridad de una vida futura. Y Jesús desde la cruz nos alcanzó por la muerte y nos rescató. Y le decimos hoy, Señor y Salvador. ¿Estás seguro de que Él es tu Señor y tu Salvador? Miles de personas van a la iglesia, pero no están seguros de si han entregado sus vidas a Cristo. Y luego al final hubo una declaración que le hizo al ladrón en la cruz. Las masas abajo gritaron: si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate tú. Y otros le decían: salvó a otros, pero no puede salvarse él. Se burlaban, abucheaban, se reían. Y ambos ladrones lo criticaban. Verás, él estuvo en la cruz por 6 horas. Y las 3 primeras horas, ambos lo estaban criticando y burlándose de él, como las multitudes abajo. Pero uno de los ladrones comenzó a ver. Ambos eran culpables. Ambos merecían morir según las leyes romanas. Pero uno de ellos comenzó a ver a Jesús y comenzó a ver algo que no había visto nunca antes. Él vio que Jesús era diferente y comenzó a decirse: debe ser el Hijo de Dios, debe ser el Señor. Y reprendió al otro ladrón diciendo: ¿no temes a Dios? Nosotros merecemos estar aquí, pero él no ha hecho nada malo. Luego se giró a Jesús y dijo: Señor. Y la palabra Señor significa mi Señor personal. Él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué acto de fe! Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los ángeles del cielo atendían para ver quién sería el primero a quien llevaría al paraíso. Era un ladrón que merecía el infierno. El perdón y la misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión. No podemos casi ni expresarlo. Sí, ese ladrón estará en el cielo y vamos a verlo. Jesús lo llevó por la muerte en la cruz. 2 ladrones. ¿Cuál eres tú? ¿En qué cruz estás? ¿En la que se rechaza y se descuida, o incluso en la que se burla? ¿O en la que recibe y acepta? Te pido que hagas un compromiso con Cristo esta noche, así de simple. ¿Qué tienes que hacer? 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tu pecado. La palabra arrepentirse es cambiar. Cambiar tu forma de vida. Cambia tu actitud. Y no puedes hacerlo solo, pero Dios te ayudará si estás dispuesto. La segunda cosa es por fe.